primer martes del mes, pues obviamente es el segundo porque era festivo, ¿no? Entonces, bueno, pues esperamos que hayáis tenido un buen comienzo de año, que empieza un poco limitado, pero bueno, igual mejora. Vamos a hablar aquí de los fenómenos astronómicos más destacados del año. Y bueno, pues entre ellos hemos seleccionado algunos, de los muchos que hay, ¿no? Pero sobre todo nos hemos fijado en las cosas que se van a poder ver a simple vista, más que con telescopio. Entonces, bueno, pues seguramente muchos habéis visto que vamos a hablar del eclipse de sol que va a tener lugar este año. Además de eso, eclipses de sol, de luna, y también hablaremos de actividad solar, planetas, ocultaciones por la luna, meteoros y varias cosas. Bueno, pues empezando con lo que está ahí, la actividad solar, que muchas veces es un tema bastante desconocido, ¿no? La astronomía diurna, porque el cielo no solo se puede observar de noche, ¿no? Sino también de día, y el Sol pues es la estrella más cercana que tenemos, y es observar el Sol es la manera que tenemos de observar pues una estrella de cerca, puesto que es la única que podemos observar de cerca, y por eso pues, es importante, ¿no? Entonces, bueno, pues el Sol tiene, este es el Sol de hoy, ¿vale? Esta es la foto del Sol de hoy mismo. Aquí veis varias manchas solares, aquí una grande y aquí otro grupo, aquí una pequeñita también. Y las manchas solares pues, son algo muy cambiante, que cada día pues, aparecen, desaparecen, cambian de forma, se mueven. Todo esto se debe a la actividad magnética del Sol. La Tierra, como sabéis, tiene un campo magnético y el Sol también. Pero es distinto porque el campo magnético de la Tierra funciona como un imán, ¿no? Con dos polos, polo norte y sur, que están cerca, aunque no exactamente en el mismo sitio, que los polos geográficos. Entonces la Tierra funciona, estas serían las líneas, ¿no? Del imán, del campo, y funciona pues, como digamos, un gran imán. Por eso las brújulas marcan el norte y el sur, ¿no? Sin embargo, el campo magnético del Sol, en lugar de tener un polo norte y un polo sur, pues tiene muchos polos norte y sur. En esta imagen del Sol, que se ve pues, muy turbulenta, ¿no? Pero el campo magnético es este. Entonces, aquí hay un polo norte y un polo sur, otro polo norte y otro polo sur, pues todo está lleno de polos norte y sur. Con lo cual, pues el campo magnético es una cosa muy activa y muy revuelta, ¿no? Entonces, bueno, pues las manchas solares se producen por este campo magnético. El campo magnético a veces sale a la superficie en forma de arco, entra por un lado, sale por otro, y el gas caliente que forma el Sol, que es una bola de gas, ¿no? Pues se dispone así, siguiendo las líneas del campo magnético. Entonces, digamos que entra por un lado y sale por otro, y en los extremos de ese arco, como aquí y aquí, se forman las manchas solares, que por eso aparecen a pares, de dos en dos. Entonces, bueno, pues cuando el Sol tiene mayor actividad magnética, se forman más manchas solares. Por eso el Sol a veces tiene muchas manchas y a veces pocas. Esta es una gráfica de la actividad solar que tiene una periodicidad aproximada de 11 años. Cada 11 años el Sol está, digamos, en un máximo. Tiene más actividad magnética, y lo cual se nota pues, en más manchas solares y también en otro tipo de actividad. Aquí veis, estamos por aquí, y esto está actualizado de ahora. Bueno, los datos mensuales serían lo azul, lo rojo es, digamos, la gráfica suavizada, ¿no? Quitando los dientes de sierra para que se vea bien cuando sube y cuando baja. El máximo anterior fue en 2014 y el de ahora pues ha sido este año pasado, en 2025, cada 11 años, ¿no? 2014, 2025. No todos los máximos son iguales, veis que algunos son más altos, otros más bajos, por eso a veces es difícil saber cuándo se ha hecho ya máximo y cuándo no, porque tampoco son 11 años exactos, hay ciclos un poco más largos, un poco más cortos, pero bueno, aquí sí ya que parece que ha hecho máximo. Además a veces hace esta doble onda, que son el hemisferio norte y el hemisferio sur del Sol, que hacen máximo independientemente, uno antes y otro después, y por eso tiene esta doble onda. Entonces bueno, pues ahora parece que ha hecho ahí un poco, y a lo mejor todavía igual incluso vuelve a subir, pero ya parece como que está bajando. Así que ya habríamos pasado el máximo solar, y está dentro de 11 años, pues no habría otro. Durante el máximo solar, otra cosa interesante que ocurre son las auroras, que no sé si alguien pues, tuvisteis ocasión de ver algo que se vio aquí desde Cantabria. Las auroras se producen porque el Sol emite partículas cargadas y la Tierra tiene un escudo que es su campo magnético que impide que nos lleguen directamente esas partículas cargadas. Entonces, por donde pueden entrar es por los polos. Digamos que rebotan en el escudo magnético de la Tierra y se cuelan por el polo norte o por el polo sur. Y ahí donde se cuelan, interaccionan con el campo magnético de la Tierra y se forman estos fenómenos que son las auroras. Auroras que se llaman boreales si son en el norte y australes si son en el sur, y además siempre son a la vez, porque cuando entran partículas cargadas entran por los dos sitios. Así que cuando hay auroras boreales también hay australes, por eso se dice auroras polares simplemente, ¿no? De los polos, de cualquiera de los dos polos. Si las partículas van con mucha fuerza, como ocurre a veces durante un máximo solar,
pues no solamente tocan los polos, sino que avanzan más y caen hasta más abajo o hasta más arriba, digamos, bueno, arriba y abajo entre comillas, de arriba al sur abajo es un convenio. Bueno, pues avanzan más hacia latitudes más bajas y se producen auroras ya no solo en los polos, sino en latitudes medias como la nuestra. Estas son auroras en los polos. Claro, la Tierra vista desde el espacio, pues las auroras forman ahí este anillo, ¿no? Y bueno, pues si alguien ha estado en latitudes altas, hay gente que hace pues, viajes a propósito para ver auroras, y es algo pues, que merece la pena ver, ¿no? Se mueve además, como parecen unas cortinas colgadas del cielo, ¿no? Se mueve. Bueno, pues en Cantabria, a ver, tan espectacular como esto no se va a ver, porque estamos en una latitud de 43 grados y no se puede pedir mucho, pero sí que en otros máximos anteriores también, se colaron auroras hasta nuestra latitud. Otra cosa es que en Cantabria está despejado, que eso casi es más difícil que lo otro, ¿no? Pero sí que se vio algo. Estas son dos fotos que hizo nuestra compañera Cayetana. Y en 2024 y 2025 hubo también algunas parecidas. Se veía, a ver, no se ve lo mismo a simple vista que en la foto, yo este día lo vi, y se veía el cielo como rojizo. Y al ver el cielo rojizo, pues también me puse a ver fotos, no me salieron tan bien como Cayetana, y la foto ya sí que se aprecia un poco como bandas verticales, que son aquí sí, igual se ve bien, no sé, en la pantalla igual no lo veo porque y a simple vista, bueno, no se veía tanto, pero sí que se adivinaba un resplandor rojizo, ¿vale? Pues en foto, esto pasa con los objetos astronómicos en general, nebulosas, etcétera, no sale en la foto lo mismo que a simple vista, en la foto sale mucho más, ¿no? Entonces, auroras pues también. Bueno, pues todavía, por eso lo pongo como efemérides de este año, un poco entre comillas, porque, bueno, pues es posible que a lo mejor todavía nos sorprenda alguna aurora este año. Como la actividad solar es, digamos, previsible a largo plazo, ¿no? Pero no se puede prever cuándo va a haber auroras exactamente, ni cuándo, en qué fechas, ¿no? Ni nada. Entonces, bueno, pues es un poco estar atentos y cuando las haya, sí que tenemos 2 días de plazo para prepararnos, porque las partículas cargadas tardan unos 2 días en llegar desde el Sol a la Tierra. No es luz, porque la luz tarda 8 minutos o mucho más rápido, pero esto tarda con partículas con masa de luz y tardan unos 2 días en llegar. Así que sí que hay páginas web, etcétera, que dan alertas de auroras que dicen, bueno, si hay una explosión en el Sol, dentro de 2 días tendremos auroras. Así que bueno, pues a ver si hay suerte y tenemos alguna más. Bueno, más cosas, vamos a hablar de la visibilidad de los planetas, sobre todo de los que se ven a simple vista, que son pues, los 5 primeros, que son Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno, que son conocidos pues, desde la antigüedad, por eso, porque se veían a simple vista, claro. Urano y Neptuno pues, se ven con telescopio y los objetos transcendentales pues también. Bueno, pues a simple vista se ven todos esos, no todos a la vez, sino cuando toque, pero se ven muy brillantes. Se ven, cuando veáis una estrella muy brillante en el cielo, pues es posible que sea un planeta. Se distinguen también porque tienen un brillo más fijo, que no parpadea, con un poco de costumbre se pueden distinguir. Entonces, bueno, este sistema solar, que obviamente no está a escala, pero está para que veamos el orden de la Tierra hacia adentro. Hay 2 planetas, ¿no? Que son Mercurio y Venus, y esos son los que llamamos planetas interiores. De la Tierra hacia afuera tendríamos los planetas exteriores. Esto es un poco confuso porque a veces se llama planetas interiores a los rocosos, ¿no? Los de tipo rocoso, que son Mercurio, Venus, Tierra y Marte, son de tipo rocoso, mientras que Júpiter, Saturno y Neptuno son gaseosos, son distintos físicamente, ¿no? Pero no me refiero a eso, sino a su posición respecto a la Tierra, ¿vale? Si hablamos de eso, interiores son Mercurio y Venus y exteriores Marte, Júpiter, etc. Y esto afecta a la manera en que se ven y al momento en que se ven. Porque Mercurio y Venus, que son los planetas interiores, solamente se pueden ver al amanecer y al anochecer, porque siempre los tenemos, digamos, en la misma dirección que el Sol. Si desde la Tierra miramos hacia el Sol, pues ahí estaría Mercurio y Venus, no justo delante, ¿no? Sino un poco a los lados, así, pero estaría siempre por ahí. Mientras que para ver Júpiter, pues a lo mejor resulta que el Sol está a un lado y Júpiter hacia el otro, ¿no? Son maneras de verlo diferentes. Por eso Marte, Júpiter y Saturno sí que se pueden ver a distintas horas de la noche o madrugada. Y bueno, pues vamos a ver ahora este año. Con los planetas exteriores se produce a veces cuando le toque en su órbita, esta situación. Y es lo que se llama oposición. Y es que el planeta está opuesto al Sol. Esto es la Tierra. Para un lado tenemos el Sol y para el lado opuesto tenemos el planeta, por ejemplo Marte o Júpiter. Y al estar opuesto al Sol, pues digamos que es el momento más adecuado para verlo, es cuando mejor se ve.
porque está en fase llena, está como la luna llena que le da el sol de frente, ¿no? Le da el sol de frente y además está más cerca de la Tierra, más cerca está aquí que cuando esté por aquí, ¿no? Y se ve durante todas las horas de la noche. Así que la oposición de estos planetas es la mejor ocasión para verlos, aunque tampoco es que haya que verlos solamente ahí, ¿no? A veces saltan en medios de comunicación, etcétera, que Júpiter pasa por la oposición tal día y parece que solo hay que verlo ese día, ¿no? Bueno, pues lo bonito es verlo antes de la oposición y después de la oposición, porque va ganando en brillo, según se acerca la fecha de la oposición, va ganando en brillo y después va un poco perdiendo en brillo. Así que Júpiter está en su oposición pues estos días. Ha sido, no sé si antes de ayer o algo así, justo la alineación, ¿no? Pero bueno, pues se ve muy bien estos días, los días anteriores, posteriores, a la oposición se ve muy bien. Saturno va a estar en oposición este año, a principios de octubre, todos estos son meses de este año, 2026. Y Marte no tiene oposición este año, sino que ya será a principios del año que viene. Entonces, pues vamos a verlo con el programa que solemos usar aquí, que es el Stellarium, luego os pongo los interiores también. Pero esto es un programa que se llama Stellarium y que se baja gratuitamente de internet y se puede instalar en tablets, ordenadores, en móvil. Y es un programa tipo planetario que se dice, ¿no? Nos muestra, vamos a ver si sale bien esto, nos muestra cómo se ve el cielo en un momento y lugar determinado. Sí, se llama Stellarium, con esa líquida y dos L's, y buscando eso en internet aparece rápidamente. Hay otros, muchos, hay unos SkyMap también, hay unos cuantos. Bueno, pues aquí nos muestra, tenemos que decirle dónde estamos. Ahora estamos aquí, 40 de latitud, que sería como Madrid más o menos, un poco más al norte, 43 y medio, ahí tengo buena puntería, ahí estamos. No cambia mucho, de Madrid aquí, pero bueno. Pero sí que cambia si nos vamos a otra parte del mundo, ¿no? Sí. Este sería el atardecer de hoy. Porque no sale el menú que está por aquí, ¿no? Digo, si nos vamos a otra parte del mundo, por ejemplo, nos vamos a Australia, pues en vez de 10 de noche, y bueno, las constelaciones cambian, y la posición del Sol visto desde aquí, etc. Así que decimos dónde estamos, y ahora me he ido como Andalucía, pero bueno, tampoco cambia mucho. Por ahí. Bueno, pues este sería el atardecer de hoy. Aquí tenemos momento actual, que ya, bueno, pues atardecido, ¿no? Anochecido, pero voy a dar un poco marcha atrás para ver la puesta de sol. El sol se pone, nuestra latitud se pone así, ¿no? Con esa inclinación. Y aquí abajo, como veis, tenemos unos controles de tiempo para dar adelante y atrás. Así que la puesta de sol de hoy, acelerada, pues sería algo así. Y según va oscureciendo el cielo, pues van apareciendo los astros, las estrellas más brillantes y planetas. Podemos poner aquí las líneas que marcan las constelaciones y los nombres de las constelaciones. Vamos a marcar también los puntos cardinales. Bueno, pues aquí tenemos Saturno, que se ve a simple vista perfectamente como una estrella pues, bastante brillante, que se ve pues, hacia el suroeste, hacia el oeste. Claro, después de que se pone el sol no es que se ponga, sino que es la Tierra que gira, ¿no? Entonces la Tierra pues sigue girando, claro, así que todo lo que hay por aquí, en la parte oeste del cielo, se va a poner por el horizonte en un rato. Y Saturno pues también. La Tierra sigue girando y esto sigue bajando hacia el oeste, así que tenemos para ver Saturno pues las primeras horas de la noche. Luego ya se oculta por el horizonte y lo que sí podemos ver muy bien pues es Júpiter, que como decíamos está en oposición. Y está, pues ahí, pasa hacia la medianoche, pasa por el sur. Y bueno, pues se ve durante toda la noche, brilla bastante, brilla pues lo que más brilla en el cielo en este momento. Y ahora está pues sobre la constelación de Géminis. Y
también pues, con el paso de las horas va bajando hacia el oeste como todos los astros, ¿no? Con el giro de la Tierra. Si vemos esto dentro de días o de semanas, pues esto va cambiando de posición. Es decir, no es que siempre se vea Júpiter en enero, por ejemplo, porque enero es nuestro año, pero Júpiter tiene su año, ¿no? Entonces depende del año nuestro y del suyo también, es decir, de la órbita de la Tierra y de la de Júpiter. Así que esto pues, no va siempre en las mismas fechas de nuestro año. Pero si hacemos andar el tiempo un poco hacia adelante, pues veremos que Júpiter va, digamos, desfilando por delante de las distintas constelaciones. Vamos a ver si lo fijamos ahí. Es decir, está delante de la constelación de Géminis. Y ahora vamos a ver, desde el día 15, 16, 17, y observar cómo va. Voy a quitar el horizonte para que no nos estorbe. Y ya principios de febrero, etc. Entonces, poco a poco se va moviendo por delante de las constelaciones, puesto que el planeta se mueve en su órbita. Bueno, pues ahí vemos Júpiter y Saturno estos días. Vamos a echar un vistazo también a los planetas interiores. Hay eclipse. Sí, es que primero hay que minimizar esto, si no, pues sí. ¿Y si lo bajas, lo pones en la otra de arriba? ¿Bajo qué? Pones abajo el escenario y pones la otra página. No, eso es igual, ¿no? No, pues que ves al maximizar, pues se queda. Pues nada, entonces no podemos poner pantalla completa. Hacemos como la diapositiva así. Bueno, pues los planetas exteriores. Y ahora vamos a ver los planetas interiores, que como decíamos, solo se ven al amanecer y al atardecer. Entonces ahora, dentro de poco en febrero, se va a ver Mercurio al atardecer, luego otra vez en octubre. Sin embargo, en abril pues se va a ver algo. Y en cuanto a Venus, Venus pues brilla mucho, ¿no? Venus es lo que se ha llamado tradicionalmente el lucero del amanecer o del atardecer. Y se va a ver al amanecer en agosto y al atardecer en noviembre. Es decir, pasa unos meses como lucero de la mañana y otros meses como lucero de la tarde. Aquí en esta foto lo veríamos al atardecer y Venus estaría por ahí, ese puntito de ahí de la foto es Venus. Bueno, entonces si volvemos al atardecer de hoy, bueno, ¿por qué los planetas interiores solo se ven al amanecer y al atardecer? Pues me voy a situar en las fechas de febrero, que hemos dicho que Mercurio se ve al atardecer, así que vamos a ir a febrero, principios de febrero. Y ahí vemos que está Venus también y Mercurio, están aquí. Entonces, si quitamos un poco el suelo, pues vemos que el Sol está ahí. Y Venus y Mercurio, vistos desde la Tierra, tenemos que mirar siempre en dirección al Sol. Así que, bueno, pues cuando veamos el Sol por el día, sabemos que Venus y Mercurio están ahí, como a los lados del Sol, que normalmente no se ven porque es de día, pero si ocurre un eclipse, como va a haber este año, cuando hay un eclipse de Sol, también es posible ver, pues Venus y Mercurio estarán por ahí, cerca del Sol visualmente, y quizá otras estrellas y algún otro planeta brillante que esté por la zona del cielo. Así que los planetas interiores solo se ven cuando el horizonte pues nos tapa el Sol y nos deja ver los planetas. Y esto solo ocurre pues, por este lado al atardecer y por el lado contrario al amanecer.
Mercurio es difícil de ver porque, claro, su órbita pues, está muy cerca del Sol. Y entonces la vuelta al Mercurio viene a ser pues así, no se aleja visualmente mucho del Sol. Por eso solo se tiene pues, un pequeño rato para verlo, desde que se pone el Sol hasta que luego ya se pone Mercurio. Lo que pasa es que esto es difícil, claro, porque es que esto es así en realidad, con la claridad del crepúsculo, ¿no? Así que Mercurio pues, es difícil de ver. Pero bueno, pues cuando se ve es al atardecer y al amanecer. Y luego tenemos, por ejemplo, pues, Venus, vamos a ver cómo está en agosto, o en... Estamos aquí a los atardeceres, pues en noviembre. Vamos a poner aquí, noviembre. Esto es al amanecer. Cuando está a la derecha del Sol tendríamos que verlo al amanecer. Entonces vamos a retroceder unas horas del día. Veis que está ahí a la derecha del Sol, con lo cual pues asoma antes que el Sol al amanecer. Y tenemos igualmente pues un rato para verlo, ¿no? Porque después ya amanece y ya se deja. Bueno, pues los planetas interiores, ahí está. La única manera de ver los planetas interiores a pleno día, o algo que no sea el atardecer ni el amanecer, pues es durante el eclipse, claro. Bueno, con telescopios sí se ven, ¿eh? Si uno sabe dónde está y tenemos un telescopio pues posiblemente computerizado, ¿no? Que sabe las coordenadas y sabe dónde apuntar exactamente, en cualquier momento en el que el cielo haya algo, pues no lo vemos porque la claridad del cielo nos quita de verlo, pero está ahí están las estrellas y los planetas por el día, así que si un telescopio apunta correctamente al sitio donde está una estrella o planeta de día, pues lo ves. Sobre todo estrellas brillantes, claro, de ellos, ¿no? Los planetas de día sí que si visitáis, por ejemplo, el observatorio astronómico, pues a veces nos enseñan allí, aparte de la observación diurna del Sol, que también se hace, pues alguna vez nos enseñan algún planeta de día con el telescopio. Bueno, pues sigamos con lo que va a ser posible ver este año, además de los planetas. Algunos de los fenómenos que hemos seleccionado para hablar de ellos son las ocultaciones. ¿Qué es esto de las ocultaciones? Las ocultaciones consisten en que la Luna se va moviendo alrededor de la Tierra, claro, en su órbita, ¿no? Y bueno, pues eso se aprecia bastante. Se aprecia, como está cerca de la Tierra, relativamente cerca, pues en una hora se aprecia ya. En una hora hace un movimiento la Luna aproximadamente igual a su diámetro. Es decir, si hace una hora estaba aquí, pues resulta que ahora está aquí. Y si miramos bien su posición respecto a estrellas de fondo, pues se nota. Entonces, claro, al moverse así, ¿qué pasa? Que a veces pasa por delante de alguna estrella o planeta que esté detrás y la oculta en nuestra vista. Esto es lo que se llama una ocultación. Si viene en esta dirección, si lo oculta con su parte oscurecida, la Luna, que está en cuarto, se ve muy bien porque la estrella es un punto y según va moviéndose la Luna, pues de repente ese punto desaparece. Sin embargo, es más difícil cuando le toca por la parte iluminada, porque el punto brillante, que es la estrella, cuando se va acercando a la Luna, digamos que se mezcla con la luz de la Luna, se confunde, ¿no? Y es difícil ver exactamente el momento en que desaparece. Pero sí que es muy espectacular cuando desaparece por la cara no iluminada de la Luna, porque desaparece en la nada. Es un punto y de repente pues ya no ves nada. Entonces este año tenemos, a ver, siempre hay muchas, ¿no? Ocultaciones de estrellas más o menos débiles por la Luna, pues todos los días hay, porque la Luna se mueve todo el rato y pasa todo el rato por delante de cosas, ¿no? Pero sobre todo, por ejemplo, aunque son de día, pues es difícil de ver, pero con telescopios sí que se ven. La Luna va a ocultar a Regulus, que es una estrella muy brillante de la constelación de Leo, y también va a ocultar el planeta Venus. Vamos a verlo en estas fechas, 29 de marzo, a las 8 de la tarde. Esto sí que es una fecha fija, ¿no? Y a una hora fija. Bueno, pues esta es la constelación de Leo, el león, que es una de las pocas que se reconoce un poco bien la forma. Esta sería la melena del león, ¿no? Y la pata, el cuerpo, la cola. Y esta estrella, que está aquí en la pata delantera, se llama Regulus y es de las más brillantes a simple vista. Así que vemos aquí la Luna, que se mueve hacia la izquierda,
y que en un rato pues va a llegar hasta ahí. Bueno, pues este es el movimiento de la Luna acelerado y veis que va a pasar justo por delante de Regulus. Hacemos zoom. Y claro, y uno dice, ¿y cómo sé la estrella que va a ocultar la Regulus? Es que no sé cuál es, porque no conozco las constelaciones. ¿Y cuál es Regulus? Pues muy fácil, la que está al lado de la Luna. La que está justo a su izquierda. Así que se mueve hasta el punto que la oculta, ¿vale? Lo que ocurre es que esto pues, es de día y por tanto pues, no se va a ver, la Luna sí, pero la estrella no se va a ver en ese momento. Sin embargo, si alguien tenéis telescopio lo podéis intentar, porque Regulus con telescopio se ve de día, es suficientemente brillante para con un telescopio mediano verse de día. Entonces, claro, si no está la Luna ahí, pues tendríamos que tener un telescopio, pues eso, que tenga coordenadas, computerizado, para que tú le digas apúntame a Regulus y te apunta a Regulus, aunque tú no veas nada, pero el telescopio sí, ¿no? Sin embargo, en esta ocasión, aunque tengamos un telescopio normalito, que no esté computerizado ni nada, lo podemos intentar igualmente, porque a la Luna sí que podemos apuntar. La Luna es visible de día, cuando se ve de día, se ve muchas veces, ¿no? ¿Por qué se ve de día? Porque no se va a ver, ¿no? Si está ahí y brilla más que el resplandor del cielo, pues se ve. Entonces apuntáis con el telescopio a la Luna y el puntito que está al lado es Regulus. Así que esa es la manera de localizar Regulus, localizar la Luna. Bueno, pues ahí se verá la inmersión, es decir, cuando desaparece, digamos, detrás de la Luna, por la parte no iluminada de la Luna, y luego una hora más tarde aproximadamente reaparece. Y ya la reaparición sí que es más difícil de ver por esto, ¿no? Porque aparecerá un puntito luminoso que se mezcla con la luz de la Luna y cuando queramos darnos cuenta ya hace rato que salió, ¿no? Así que bueno, veremos esta imagen, pero quizá no el momento exacto de la inmersión es difícil pillarlo. Esto es bastante espectacular cuando se ve de noche, ¿no? Ver la estrella a simple vista y ver cómo desaparece. Hay sitios por ahí, ¿no? ¿Cuál? Por aquí delante también está reservado. Bueno, vamos a ver ahora la ocultación de Venus, que es el 14 de septiembre. Por cierto, se me ha olvidado comentaros que una ocultación es un fenómeno que se ve desde un lugar determinado, desde una franja determinada de la Tierra, pero no se ve desde todas partes igual. Si nos vamos, por ejemplo, pues aquí, en Sudáfrica, fijaros cómo cambió la posición. Ahora Regulus está aquí y la Luna, en su recorrido, ya no pasa por delante de Regulus, visto desde aquí. Así que las ocultaciones se ven desde donde se ven. Hemos puesto las efemérides, las ocultaciones que se ven desde aquí, desde España, desde Europa. Pero es que esa trayectoria aparente, pues no pasa por ahí. Eso es porque como la Luna está relativamente cerca, tiene bastante paralaje. Paralaje es la diferencia de perspectiva. Es como si yo pues me pongo aquí y los que estáis allí me veis a mí delante de esa parte, ¿no?, de la pared, pero los que estáis allí me veis delante de aquello otro, ¿no? Así que, bueno, pues para vosotros yo oculto a lo mejor esa puerta, pero para los que estáis allí, pues no. La Luna pues hace lo mismo, oculta o no, depende desde dónde veamos. Hemos dicho, por tanto, que Venus se oculta el 14 de septiembre. Vamos a volver a España, que es donde se ve. Septiembre 14. Y es por el día. Esto sí que es el pleno día. Igual me he ido muy al sur, ¿no? Lo veo muy... Sí, estoy a 37 grados. Vamos un poquito para arriba. Ahí, por ahí. ¿Lo tiene para poder Santander? Me parece que sí. Sí. En la base de datos igual sí. Sí, sí. La verdad que tiene casi todas las provincias. Bueno, pues ahí vemos Venus, vamos a ver, hacia las 11, ahí está. Y bueno, pues ocurre más o menos lo mismo, que la Luna pues va avanzando. Si nos fijamos en Venus parece que avanza la Luna y si no, pues al revés, ¿no? Si nos fijamos en la Luna parece que avanza Venus. Lo que se mueve es la Luna. Pues Venus también, pero lo que se nota sobre todo es el movimiento de la Luna. Así que pues nada, se lo traga ahí en un momento dado. Y aquí hay una diferencia con las ocultaciones de estrellas. Y es que una ocultación de estrella
es instantánea, porque una estrella es un punto. Por muy potente que sea el telescopio, nunca se ve una estrella gruesa, siempre se ve un punto. Entonces, cuando desaparece, desapareció. Sin embargo, Venus, o un planeta, sí que tiene un grosor. Entonces desaparece poco a poco. Y hay gente pues, que hace unas fotos muy bonitas. Si tenéis telescopio y sabéis hacer algo de astrofotografía, pues aquí se pueden conseguir fotos bonitas de Venus pues ocultándose, o un medio Venus visible, un cuerno de Venus, porque Venus se ve aquí en fase, además, claro. Venus tiene fases igual que la Luna e igual que cualquier cuerpo celeste, porque significa que el Sol le da por un lado sí, por otro no, simplemente, ¿no? Entonces, bueno, pues Venus tiene ahí esa fase, esos cuernos, y ahí está. Con lo cual podemos hacer una imagen, pues eso, de Venus medio oculto por la Luna. Dentro de lo que permita la luz del día, porque, insisto, esto pues es así, ¿no? Pero con telescopios se puede ver. Bueno, pues este fenómeno, ocultaciones. Vamos a los siguientes fenómenos visibles en el año, que son los meteoros o estrellas fugaces. Meteoros, bueno, pues todos los años se ven lluvias de estrellas fugaces, se ven meteoros sueltos también, cualquiera que haya estado una noche pues, de camping o lo que sea, una noche, ¿no? Uno pasa en el campo donde hay poca contaminación lumínica, uno se queda un rato mirando para arriba y seguro que ve alguna estrella fugaz, o meteoro, que es lo mismo. Las estrellas fugaces en realidad son pequeñas partículas, son muy pequeñas, son como un grano de arena, desprendida de un cometa. El cometa con su cola, pues a su paso va perdiendo material, y esas partículas quedan en el aire, quedan en el espacio, y cuando la Tierra se choca con una de estas partículas, entra en contacto con la atmósfera, y entonces con la fricción y con la compresión del aire, con la velocidad que lleva, se ioniza y forma ese trazo luminoso que llamamos estrella fugaz. Esto se produce muy arriba, más arriba de lo que vuelan los aviones y todo, o sea, pues 100 kilómetros de altura, 80, 90 kilómetros. Y bueno, pues la velocidad que llevan, en vez de daros un dato de kilómetros por hora, que se nos pierde un poco las cantidades, la velocidad es esta, ¿vale? Cruzaría en España en pocos segundos. O sea, ahora estamos aquí y en unos segundos pues estamos en Cádiz, por ejemplo. Así, a esa velocidad. Y bueno, pues esta sería una estrella fugaz grande, que cuando es grande o muy brillante se llaman bólidos, y a veces pues son muy espectaculares, de colores, etc. Pues entonces las lluvias de meteoros son las fechas en que se pueden ver pues, una cierta cantidad de meteoros en la misma noche. ¿Por qué se ven una vez al año? ¿No? Todos conocemos pues, las Perseidas, en agosto, etc. Hay muchas lluvias, hay tantas como días del año, incluso más. Lo que pasa es que algunas lluvias tienen muy pocos meteoros. Es decir, una lluvia no significa que sean muchos. Una lluvia significa que proceden del mismo cometa y que por tanto se van a ver en la misma fecha. Entonces, ¿por qué se ven una vez al año? Pues por esto, porque la órbita del cometa está sembrada de las partículas que va dejando, y la órbita de la Tierra se cruza con ese rastro de partículas, y como la Tierra da una vuelta al Sol en un año, pues a las fechas mismas del año que viene vuelve a pasar por ahí y vuelve a llevarse por delante todas esas partículas. Por eso se producen las lluvias a determinadas fechas. Así que las principales lluvias de meteoros que vamos a tener en 2026, no he puesto las cuadrántidas porque ya han pasado, han sido a principios de enero. Bueno, tenemos las líridas, que no son muy conocidas, a veces también se ven muy bien. El máximo es el 22 de abril por la noche y coge luna creciente. Claro, cuanto menos luz de luna, pues mejor se van a ver. Como obviamente, cuanto menos contaminación lumínica, pues también mejor se van a ver. La mayoría de los meteoros son débiles. Entonces, si estás en la ciudad, solo vas a ver los muy brillantes, que a lo mejor es uno o dos. Mientras que si hay otros 200 y son débiles, pues te los vas a perder, ¿no? Desde la ciudad, desde el campo, pues desde luego se verán no solo mejor, sino más meteoros. Así que bueno, esta cifra tomarla un poco con pinzas, primero porque son previsiones, no se sabe exactamente cuántas partículas, ¿no? Que sí que se tiene una cierta idea. Así que bueno, son previsiones, pero también son previsiones, digamos, idealizadas. Están pensadas para un lugar sin contaminación lumínica, con visibilidad perfecta y demás, ¿no? Y bueno, pues las líridas, como coge luna creciente, la primera parte de la noche, que hay luna creciente, puede que no se vea muy bien, aunque la segunda parte de la noche ya se pone la luna y ya igual sí. Las Perseidas, que son las que conocemos, casi todo el mundo, ¿no? No porque sea la lluvia más abundante, sí que es las más abundantes, pero bueno, como es verano, pues la gente tiende más, ¿no? A salir a verlas. Y este año, pues resulta que además es que coincide con el eclipse de sol. O sea que a lo mejor incluso se puede ver alguna Perseida de día, durante el eclipse. Porque claro, están cayendo meteoros todo el rato. En ese día del máximo, que son varios días, 11, 12, 13 de agosto,
Está cayendo meteoros todo el tiempo. Cuando es de día, pues no se ve, ¿no? Bueno, a lo mejor sí que se pueden ver. Lo que pasa es que el radiante igual está debajo del horizonte, pero bueno, alguna igual sí que podría ser. Y bueno, pues unas 100 meteoros por hora en condiciones ideales. Evidentemente cae luna nueva, porque los eclipses de sol se producen en luna nueva, que es cuando el sol, la luna está delante, ¿no?, del sol, ¿vale? Como contraluz. Esa es la luna nueva. Así que coincide con el eclipse, pero es que además esa noche pues hay luna nueva. Así que será buena fecha para ver el eclipse y por la noche ver las Perseidas. Luego tenemos las Leónidas en noviembre, con una menguante también bastante bien, y las Gemínidas en diciembre, que es una lluvia que tiene picos a veces muy abundantes, muy espectaculares, de muchas estrellas a la vez, aunque sea durante un momento más o menos corto, pero tiene momentos espectaculares. Y también la luna creciente brillará las primeras horas de la noche y luego ya de madrugada se pone la luna y ya se verán mejor. Bueno, pues lluvias de meteoros. Sí. De todas formas, hay que tener en cuenta que estas tasas de meteoritos, de meteoros de 150 o 200 metros, son estimaciones, o sea, varían mucho, pueden variar bastante de un año a otro. Claro, a veces superan el límite previsto y otras veces van por debajo. Efectivamente. O sea que tampoco lo toméis ninguna. Por eso digo que un poco cualquier, ¿no? Son predicciones. Se tiene una cierta idea porque se sabe la densidad de la corriente meteórica, ¿no? Si las partículas hay muchas muy pocas, ¿no? Pero por eso es distinto. Bueno, pues vamos a hablar de los otros fenómenos que vamos a hablar hoy, que son los eclipses de sol y de luna de este año. No sé si, a ver si puedo poner. Voy a cerrar el estelario, a ver si es eso lo que nos da guerra. A ver si ahora se puede. Bueno, ahora parece que sí. Bueno, pues esto de ahí es un calendario de eclipses de estos años anteriores y posteriores al actual. ¿Cómo se ve esto? Pues aquí estamos en el año... Aquí estamos en el 2026, entonces los círculos amarillos son eclipses de sol y los negros de luna. Así que en 2026 tenemos un eclipse de sol, que es como aquí, febrero, ¿no? Y uno de luna a principios de marzo. Y luego avanzamos hasta el que se va a ver desde aquí, que es este de sol en agosto, y luego, ya a finales de agosto también, el eclipse de luna. Veis que, bueno, pues tiene una periodicidad muy clara, ¿no? Tiene una geometría muy evidente, que, bueno, esto lo han conocido los pueblos de la antigüedad desde hace mucho tiempo. Porque, claro, si uno recopila esta información durante siglos, pues uno se da cuenta de la periodicidad y por eso las civilizaciones antiguas sabían predecir eclipses, muchas de ellas, ¿no? Lo que vemos también es que suelen ir aparejados, eclipses uno de sol y uno de luna, o incluso dos de luna y uno de sol, al revés, dos de sol y uno de luna. Y esto es porque esta es la posición de un eclipse de luna y de sol. El eclipse de sol consiste en que la luna se nos pone delante, ¿no? Y no nos deja ver el sol. Si nosotros estamos aquí, la luna pues no está para el sol. Y además con esto pasa como con las ocultaciones, que es un fenómeno local porque se nota la posición de la luna paralaje. Si estás en este dibujo, que no está a escala, pero nos hacemos una idea, ¿no? Si estás aquí en la parte de arriba de la Tierra, aquí no tienes eclipse, porque aquí no tienes la luna delante, pero si estás aquí sí tienes la luna delante. Un eclipse de sol solo se ve desde determinados lugares de la Tierra. Luego los de luna, pues la posición es al revés. La luna, en vez de delante del sol, pues está aquí, detrás de la Tierra. Entonces, pues no es lo mismo, ¿no? Un eclipse de sol realmente es una ocultación del sol por la luna. Técnicamente es eso, ¿vale? Como en vez de ocultar una estrella, pues oculta al sol. Sin embargo, un eclipse de luna es un mecanismo diferente. Lo que ocurre es que la luna, como todos sabemos, brilla con luz que no es propia, sino que es luz reflejada del sol. Entonces, si la luna se mete aquí, en la sombra de la Tierra, deja de recibir luz solar y, por tanto, deja de brillar. Así que la luna se mete pues, aquí, en la sombra de la Tierra. Y decíamos que los eclipses van aparejados, uno de sol, uno de luna, con 2 semanas de diferencia, porque cuando la luna está aquí, a los 15 días, como dura un mes aproximadamente, un poco menos de un mes, la revolución de la luna, pues al cabo de 15 días, en vez de aquí, pues estará aquí. O sea, que en vez de aquí estará aquí. Así que a los 15 días se producirá un eclipse de luna. No siempre, no siempre, y además, claro, tampoco se produce todos los meses, ¿no? Un eclipse, cuando la luna pasa por aquí. Eso es porque no está en el mismo plano. No está en el mismo plano, entonces, pues pasa, claro, el dibujo es plano, ¿no? Pero pasaría pues, más arriba o más abajo y entonces pues no lo tapa todos los meses, solo cuando cae en el mismo plano. Así que, bueno, pues ya que está en el mismo plano, 15 días sí que le dura la alineación para producir uno de sol y uno de luna. El aspecto de un eclipse de luna, pues viene a ser este. La luna se oscurece al meterse en la sombra de la Tierra y toma una tonalidad rojiza. Esta tonalidad se debe
a que tenemos atmósfera. Entonces, algunos rayos de sol pasan por aquí, estos que pasan por aquí por el borde, pasan por la atmósfera de la Tierra y se enrojecen, pasan de refilón por la atmósfera y les ocurre lo que le ocurre al Sol cuando se está poniendo, que su luz atraviesa la atmósfera, así de rasante, y esa luz se enrojece, ¿vale? Entonces esta luz se enrojece, se refracta, se desvía un poco y va a parar a la Luna, aunque parecía que no, pero se desvía por la atmósfera, y algunos rayos desviados y enrojecidos alcanzan la Luna, y por eso la Luna se ve oscurecida y un poco rojiza. El eclipse de Luna es más fácil verlo que el eclipse de Sol, porque no hay que irse a un lugar determinado. El eclipse de Sol veis que, pues eso, ¿no? Si estás aquí te lo tapas y aquí no. Pero el eclipse de Luna, pues la Luna no recibe luz, está oscurecida porque está en sombra, y si está en sombra, pues está en sombra. Lo mire uno desde donde lo mire. Así que toda la parte de la Tierra que mira hacia allá va a ver el eclipse de Luna. Los eclipses de Sol, el aspecto que tienen es distinto, también según desde donde lo miremos. Y bueno, pues ahí he hecho un diagrama en el que la Tierra no aparece, y lo he hecho adrede, no de Tierra, la Tierra estaría aquí. Pero lo he hecho así porque la Luna proyecta una sombra siempre, ¿vale? Haya eclipse o no, la Luna y la Tierra y todo el mundo como nosotros, ¿no? Nosotros siempre caminamos con nuestra sombra, ¿no? Con nos da el Sol. Así que la Luna, que le da el Sol, pues siempre va por el espacio con su sombra. Entonces, si tú eres un astronauta que puedes ir flotando por ahí y te pudieras meter aquí dentro en la sombra de la Tierra, podrías ver un eclipse cuando te diera la gana. Porque te meterías ahí detrás y siempre verías pues, que la Luna te tapa el Sol. Bueno, pues si te lo tapa totalmente, se produce un eclipse total. Si nos ponemos aquí un poco de lado, pues la Luna nos tapa una parte del Sol y sería un eclipse parcial. ¿Y ahora qué pasa si nos ponemos más lejos? Nos ponemos por aquí. Pues vemos un eclipse anular, que significa en forma de anillo. Porque si nos ponemos más lejos de la Luna, pues la Luna al estar un poco más lejos parece un poco más pequeña y no alcanza a tapar todo el Sol. Y esto se produce cuando, como la Tierra no está siempre igual de lejos de la Luna, ¿no? Porque la órbita es elíptica, cuando le toca estar un poquito más lejos, pasa eso, un eclipse anular. Así que la Tierra estaría aquí y según donde estemos y también de una larga distancia, pues se puede ver alguno de estos eclipses. El total, si nos vamos fuera de la zona, siempre es parcial, ¿vale? El anular también, si nos vamos fuera de la zona de anularidad, siempre es parcial. Bueno, resulta que se da una coincidencia de la naturaleza y es que el Sol y la Luna, vistos desde la Tierra, tienen prácticamente el mismo tamaño aparente, porque el Sol está 400 veces más lejos, pero también es 400 veces más grande, y entonces eso se compensa una cosa con la otra, ¿no? Y se ven prácticamente del mismo tamaño. Y eso permite que los eclipses totales del Sol sean tan espectaculares como son, porque tapan la parte brillante del Sol, pero dejan ver la corona solar. La corona solar es un poco como la atmósfera del Sol, que siempre está ahí, pero de día pues, no se ve porque el resto de la luz solar es más fuerte y lo deslumbra, ¿no? Así que la corona solar pues, solo se ve en los eclipses y además totales, porque si el eclipse es parcial, pues todavía brilla demasiado como para ver la corona. Tiene que ser el eclipse total. Si la Luna estuviese más cerca de nosotros, ¿no? Esto es una casualidad de la naturaleza, ¿no? Si estuviese más cerca de nosotros taparía todo, la corona también. Y si estuviese más lejos, todos los eclipses serían anulares y no llegaría a ser nunca total, ¿no? Así que bueno, pues tenemos la suerte de poder ver eclipses totales de Sol. Y eclipses, como habéis visto en la tabla anterior del calendario, eclipses hay todos los años. O sea, a verlos haylos, ¿no? Otra cosa es donde se vean. Pero bueno, pues hay gente, expediciones científicas y aficionados que se lo pueden permitir, que viajan, ¿no? Todos los años a donde haya un eclipse, si es que se puede viajar, ¿no? Desde la Antártida, el Pacífico, donde sea, ¿no? Pero hay mucha gente que hace expediciones a viajar a donde hay un eclipse para poder verlo. Turismo de eclipses. Turismo de eclipses. ¿Cuál? Turismo de eclipses. Turismo de Es lo que eclipses. se nos pasará este verano a nosotros. Una excelente excusa para hacer turismo. La franja de visibilidad, esto es nuestra escala, ¿no? Pero la franja de visibilidad en donde se ve, pues es una franja que a lo mejor mide 100 o 200 kilómetros de grande, o sea, es muy poco. Veis que, ahora veréis dónde es total en España, ni siquiera en toda España. Bueno, pues empezando por las fechas de los eclipses de este año, de los que se han visto hoy en el calendario, había uno solar que habéis visto ahí en febrero, y bueno, pues este no es visible desde España, este es visible en la Antártida, así que está un poco difícil incluso para hacer turismo.
Le acompaña un eclipse de luna, que tampoco es visible desde España, es visible desde la zona blanca o gris, donde se ve una parte del eclipse, y la zona oscura pues es donde no se ve, así que es el eclipse de luna, que acompaña al de sol, pues tampoco. Observar la diferencia de fechas, ¿no? 2 semanas, 17 de febrero y el de luna el 3 de mayo. Bueno, pues llega el siguiente, que es el que nos interesa, el del 12 de agosto. Y bueno, pues la franja de totalidad, en donde va a ser total, es esta curva de por aquí, esta franja. Y como veis, este eclipse, la totalidad, solo toca tierra en Groenlandia, en Islandia y en España. Así que cualquier persona del mundo que quiera ver el eclipse, pues probablemente se vendrá a España, que es más increíble, ¿no? Más fácil que lo otro, ¿no? Y se va a montar, bueno, pues un dispositivo bastante grande, ¿no? Porque cuando pasa un eclipse total por zonas pobladas, por ejemplo en Estados Unidos, pues hubo uno el año pasado, claro, pues hay muchos desplazamientos de gente, los alojamientos aquí en España, en la franja de totalidad están ya cogidos desde el año pasado, y hay mucha gente planeando viajes, gente va a venir de toda Europa, de América, bueno, pues nos vamos a juntar con gente de todo el mundo aquí visitándonos, ¿eh? Así que si prevéis desplazamiento o algo, miradlo bien con tiempo, porque el tráfico, etcétera, va a estar complicado ese día. Ahí se ve la franja de totalidad, un poco más de detalle. Y bueno, pues veis ahí por dónde pasa. Aquí se corta. ¿Por qué se corta ahí en Baleares? Pues porque ahí ya se pone el sol, ¿no? En Baleares se pone antes el sol, ¿no? En Cantabria, y en Cantabria antes que en Galicia, ¿no? Porque esto va así. Y entonces, ¿qué pasa? Que en Baleares, pues ya, más allá de las Baleares, se pone el sol, ya cuando se quiere empezar el eclipse, el sol ya se ha puesto, entonces ya no lo ves. ¿A qué hora sería aquí en España? Ahora ponemos las horas. Antes vamos a hacer las advertencias que siempre hay que hacer, y es que nunca se debe mirar al sol sin filtro ni con filtros inadecuados, ¿eh? Ni con eclipse ni sin eclipse. No es que por haber eclipse sea más peligroso, es que no se debe mirar al sol nunca, sin filtros, claro. Nada de radiografías, gafas de sol normales, nada de eso, ¿eh? Porque la radiación, aunque nos parezca que no, pero el sol emite más radiación que la visible, emite ultravioleta y tal, que eso atraviesa el filtro aunque no lo veamos. Así que además las quemaduras en la retina no duelen, con lo cual nos podemos estar lesionando sin saberlo. Y ha habido el año pasado en Estados Unidos y que hubo algunas personas que sufrieron daños en la vista y demás, así que no es broma. Y por supuesto nunca con telescopios o prismáticos. Se le pueden poner filtros especiales, quien sepa hacerlo, pues que lo haga sabiendo uno lo que hace, ¿vale? Ante la duda, pues mejor simplemente con gafas de eclipse. De todos modos, ahora os estamos contando esto un poco como avance informativo dentro de las efemérides astronómicas del año, pero luego durante el año haremos más charlas informativas sobre eclipse. Será una aquí, seguramente en otros lugares, de Santander y de Cantabria, y daremos pues, más detalles, ¿no? De maneras de observarlo y de todas las cosas. Lo que sí se puede usar es vidrio de soldador del número 14 o las gafas de eclipse homologadas, ¿eh? Tienen que estar homologadas. Mejor comprarlas en tiendas de astronomía especializadas, bueno, pues en sitios de poca confianza, puede que sean buenas las gafas, pero puede que no. Normalmente es fiable. Donde es fiable para comprar un telescopio, pues también es fiable para comprar esto. En Cantabria no hay. Decían que en la Casa del Mapa igual traían gafas, un poco más caras que en distribuidores de astronomía, pero bueno, a distribuidores de astronomía se les puede pedir por correo, y nosotros tenemos ahí un enlace donde damos varios, luego lo enseño en nuestra página web. Y también se puede, pues eso, el vidrio de soldador, el más grueso que hay, que es el del número 14, pues también sirve. Con esto veis, si os hacéis con un vidrio de soldador y miráis el día que no hay eclipse, o con las gafas de eclipse, ¿no? El día que no hay eclipse, ¿qué ve? Pues un círculo, ¿no? Es el sol, ¿vale? El día que hay eclipse, pues el sol eclipsa. Esto es solamente para las fases parciales, es decir, el eclipse del sol lo que hace es que el sol se va tapando, tiene una fase parcial, está medio tapado, y de ahí necesitamos las gafas. Sin embargo, en la totalidad, cuando está totalmente tapado y se ve la corona, ahí nos quitamos las gafas, porque ahí es que con gafas no veríamos nada, porque la corona solar es muy tenue. Se oscurece todo, se hace de noche, ¿no? Y lo único que se ve es la luna delante, ¿no? Y la corona solar. En ese minuto, que solo dura un minuto, nos quitamos las gafas y luego ya hay que volverlas a poner. Ahora lo reproduciremos con el escenario. Bueno, una advertencia, una contraadvertencia también, y es que tampoco hay que meter la cabeza bajo tierra como el avestruz, sino que
En eclipses anteriores pues hubo gente que les dijo a los niños que no salieran del colegio y no los dejaron salir del recreo. Ahora es agosto y no hay colegio, ¿no? Pero, a ver, que la radiación en un eclipse no tiene un peligro de por sí añadido. Es igual de peligroso que cualquier otro día. El único peligro es que cualquier otro día no te pones a mirar al sol. Y por el eclipse sí, ¿vale? Eso es lo único que cambia. Y porque te dé la luz solar del eclipse, pues tampoco pasa nada. Bueno, pues las horas, me preguntabais, depende un poco del sitio, pero no variará mucho. Esto es para Santander, pero bueno, es minuto arriba, minuto abajo. Comienza hacia las 7:30 de la tarde. Comienza quiere decir que comienza a verse, digamos, un mordisco, ¿no? En el sol, comienza a ponerse delante. El máximo será hacia las 8:30, todo esto es horario oficial, oficial peninsular. Hacia las 8:30, y el final, pues otra hora. Se tarda 1 hora en colocarse la luna delante, 1 minuto de totalidad aproximadamente, y otra hora tarda en quitarse la luna de delante. De hecho, a esta hora ya se pone el sol, o sea, lo que es terminar del todo de quitarse la luna a lo mejor no lo vemos porque el sol ya se está poniendo, pero bueno, aunque veamos la totalidad nos conformamos. En Santander dura, pues como veis aquí, poco más de 1 minuto. Aquí tenéis un poco la franja, para que se vea bien por dónde pasa. Aquí la tenéis más ampliada. La franja que separa la zona de totalidad de la zona de parcialidad, pues pasa casi por Bilbao, o sea, Bilbao está dentro de la zona por los pelos, y Cantabria está toda prácticamente, bueno, prácticamente no, está toda dentro de la zona de totalidad. Aquí llega hasta Zamora, el otro extremo de la zona. Y la línea central del eclipse es donde mejor se va a ver, en el sentido de que ahí el eclipse dura más. En vez de durar 1 minuto, pues dura 1 minuto y medio, que bueno, pues algo es algo, ¿no? No llega ni a 2 minutos en el sitio donde más dura. Es un eclipse corto, los hay de 5 minutos hasta de 8 minutos puede ser, pero bueno, pues no ha habido suerte y este es corto, de 1 minuto nada más. Esta línea central, pues ahí es donde creo que los alojamientos ya están todos copados desde hace meses. Otra cosa es la meteorología, claro. Si uno planea desde dónde verlo, pues tener un plan B por si acaso está nublado, ¿no? Bueno, en nuestra página web, como aquí no tengo conexión, os he hecho captura de pantalla, esta es nuestra página web de Astro Cantabria. Aquí, bueno, pues tenéis un poco el mapa. Aquí tenéis un enlace a distribuidores de astronomía. Y aquí tenéis pues unos consejos que dicen que nos hagamos con gafas de eclipse con antelación, que luego a lo mejor se agotan o suben de precio y demás. Y luego el siguiente consejo es de hacer las cosas con tiempo, es ir buscando un lugar que nos interese. Y además el eclipse será, habéis visto, a las 8:30 de la tarde, en totalidad, o sea que ya estará atardeciendo, con lo cual el sol estará bastante bajo sobre el horizonte. Tiene que ser un lugar como si fuésemos a ver la puesta de sol. Desde donde veamos bien una puesta de sol de verano, porque se pone el sol en verano, porque no es el mismo sitio en invierno, veremos bien el eclipse, si lo permite la meteorología, claro. Y luego también, el día del eclipse, evitar desplazamientos de última hora. Es decir, si el eclipse comienza a las 7:30, pues no cojamos el coche a las 6 de la tarde para irnos allí, porque a lo mejor nos pilla el eclipse en mitad del atasco. Le pasó a gente en Estados Unidos, que salieron de viaje tarde y tuvieron que observar pues, desde el coche en mitad de la carretera, ¿no? Así que contar con un tráfico pues, más denso de lo habitual, buscar el sitio con antelación, nos vamos al lugar por la mañana, comemos un bocadillo, etc. ¿no? Vamos a reproducirlo con el Stellarium. Entonces nos vamos a colocar en Cantabria para ver cómo se ve desde aquí. No sé si está Santander en la base de datos. Santander de Colombia, no. Sur de Europa, sur de Europa. Santander del sur de Europa, estupendo. Bueno, pues ahora nos vamos a la fecha, que es agosto.
Pero si llueve o está nublado no se verá nada. Claro, ¿quién me preguntó? Perdón. A ver, si está nublado nos perderemos lo que es el sol eclipsado, pero sí que se verá que se hace de noche, ¿vale? Que se oscurece todo. De hecho, pues es muy espectacular ver el último eclipse que pasó por Europa, ¿no? Por España, por Europa, fue en el año 99, hace 27 años. Algunos estuvimos allí en el norte de Francia. En un prado del norte de Francia. Sí, en un prado estuvimos y bueno, pues sí, ciertamente se nubló y no vimos lo que es el sol eclipsado, pero sí que vimos que se hizo de noche. Y tenemos las fotos de ese momento que saltaba el flash porque era todo negro, ¿no? Y además es una cosa muy peculiar porque claro, el eclipse solo ocurre en esa zona. Entonces tú tienes todo oscurecido, pero miras a lo lejos al horizonte y en el horizonte hay luz, porque al horizonte igual estás viendo a 50-60 kilómetros de distancia y allí no hay eclipse, porque solo hay donde hay. Así que ves todo alrededor, por todo el horizonte, con una luminosidad que está fuera del eclipse, y sin embargo tú tienes encima pues toda la oscuridad. Y eso, bueno, pues eso es lo que se vería si estuviera nublado la oscuridad, ¿no? Pero esperemos que además de eso veamos el sol eclipsado. Así que vamos aquí. Por cierto que estuve mirando también las fechas, no sé si me equivoco, ya puedo igual ser mejor, el último eclipse que se vio en Cantabria, total, que pasó por Cantabria, creo que fue en 1905, porque en 1912 hubo otro que pasó por Asturias, Castilla y León, pero no en Cantabria, en 1912, ¿vale? En 1905 en Cantabria. El último que pasó fue en 1905, sí. Sí. 1905. Estamos hablando de cosas que en el sitio donde vives, pues a lo mejor pasa una vez Claro, fue tipo Alfonso XIII, empezaba el reinado de Alfonso XIII. Sí. Y el siguiente, ese desde Cantabria, creo que es en 2080 y algo. Si queremos desde España, a ver, desde España, desde el sur de España, hay otro el año que viene, ¿eh? 2017. Si vamos al sur de Desde España. Cádiz, desde ahí se verá, desde Canarias se verá otro. Sí, claro, porque además en Canarias hubo uno en los años 50, así que no es correcto decir el último que se vio desde España fue en 1912. La península, desde España, la península. Canarias sí que se vio uno más. Pero bueno, pues para que veáis que es una cosa que no se prodiga. Bueno, en octubre de 2005 hubo uno anular. Anular, estoy hablando de totales. A ver, parciales ha habido muchos. Seguro que muchos os acordáis de haber visto algún eclipse parcial hace unos años. Eso ha habido bastantes. La cosa es total, claro. Porque si vemos la zona donde es total y donde es parcial, en la zona oscura es total, pero claro, es parcial en todo esto. O sea, un eclipse parcial es mucho más fácil, ¿no? En toda Europa es parcial, y parte de África, de América del Norte, Canadá. O sea, que ver uno parcial siempre es más fácil, ¿no? Que ver uno total. Bueno, pues ahí estamos, el día a las 6:30 de la tarde. Y ahí el Stellarium pues nos pinta ahí la luna, pero ahí no se vería, claro. La luna está, es una luna nueva, ¿no? Que está a contraluz. Y no se ve nada, claro, su parte iluminada es la de atrás. Entonces ahí pues no vemos nada, solo veíamos eso. Y ahora vamos a hacer, pues avanzar un poco el tiempo. Vamos a ver si pongo esto así, derecho. Bueno, pues ahí avanza la luna. Y esto es lo que se suele llamar el primer contacto, un poquito más atrás que me he pasado. Primer contacto, es un contacto visual, obviamente. El primer contacto es, pues eso, cuando se empieza a notar un pequeño mordisco. Y veis que aquí son como las 7:30 de la tarde. Bueno, pues el mordisco va avanzando. Y ahí quiere decir que no hemos elegido buen sitio porque tenemos un árbol delante. Así que no nos pase eso. Por eso os digo que un lugar donde veáis bien la puesta de sol. Hay que talar el árbol, el Stellarium. Entonces aquí en el Stellarium lo que podemos hacer es ir a paisajes y seleccionar qué paisajes tenemos por aquí. Bueno, El paisaje marino. Es que no veo los demás paisajes. Igual no tengo metido más que este. Bueno, se puede quitar el horizonte, pero quería ponerlo por un horizonte. Nos hacemos idea, ¿no? Sí. Bueno, pues esto está bien para que veamos lo importante que es buscar un sitio con buenas vistas hacia la puesta de sol, que es el oeste. A ver si tengo los puntos cardinales. ¿Dónde están los puntos cardinales? El oeste un poco hacia el noroeste, ¿vale? Sabéis que el sol solo se pone por el oeste en los equinoccios, ¿no? En verano se pone un poco más hacia el norte. Así que bueno, pues si queréis saber por dónde se pone el sol en agosto, habría que haber mirado en agosto pasado, pero antes y después del solsticio es equivalente, así que vamos a ver si hacemos bien la cuenta. Desde el solsticio
de junio, agosto, casi 2 meses después del solsticio, sería igual que 2 meses antes, así que aproximadamente abril, a mediados de abril, se pone el sol por ahí también, ¿vale? Así que se ponga el sol a mediados de abril, viene a ser más o menos como mediados de agosto, pues por ahí se pone el sol. Bueno, pues si quitamos el horizonte, ahí está, a punto de ser ya total, ¿no? Cuando se ve un poquitín. Sin embargo, bueno, pues quienes han visto un eclipse total siempre te dirán que un eclipse parcial al 99% no es lo mismo que un eclipse total, ¿vale? Total es total, y es que se oscurece todo. Y cuando está así, no se oscurece todo. Sí que es verdad que se pone una luz, además es una luz muy rara, ¿no? Es una cuestión muy... sí, es una luz muy rara, no es como la luz de atardecer, porque es de día, ¿no? Pero como un día con muy poca luz. Y además, bueno, pues la naturaleza responde también, ¿no? Los animales se asustan, las flores de apertura nocturna o de cierre nocturno responden también, por lo menos un poco y tal. Y bueno, pues entonces ya se taparía del todo. Vamos para atrás, que se tape ahí. ¿Qué ha pasado? Ahí, ahora. Bueno, pues el Stellarium nos dibuja brevemente ahí una corona solar, un poco imaginaria, porque la corona solar también depende de la actividad solar, y no está siempre igual, no está nunca igual. De modo que aquí he dibujado una corona que pues a lo mejor no es la que hay ahora, porque la que hay ahora, como estamos cerca del máximo, seguramente será más por aquí, por allí. Pero bueno, pues ahí se verá la corona, se puede fotografiar también, si alguien es aficionado a hacer fotografía nocturna, claro, esto se puede hacer fotografía en la totalidad, no hacen falta filtros, ni para visual ni para fotografía, pero solo durante la totalidad, que como decimos, pues es muy poco, solo es 1 minuto. Y ahí ya pues empieza a emerger otra vez, y ahí nos tenemos que poner las gafas en cuanto veamos el primer rayo de sol, o mejor dicho, ponernos un cronómetro y cuando se cumpla el minuto ponernos las gafas, porque el primer rayo de sol siempre nos coge por sorpresa. Ahí. Eso. Y ya pues se va destapando y tarda aproximadamente otra hora en destaparse. Y ya bueno, pues porque quitó el horizonte, pero ya ahí seguramente se habría puesto, incluso sin árbol, se habría puesto el sol ya. Así que la última parte, lo que sea quitarse la luna del todo, desde aquí no lo vamos a ver. Hay que reprogramar el Stellarium, pero deja ver el eclipse. Pero sí que lo verán, pues eso, por ejemplo, desde Galicia, que se pone el sol más tarde, pues sí. Bueno, entonces, lo que os comentaba, que en nuestra página web pues tenemos ahí esos consejos para observación. Tenemos que cerrar el Stellarium, si no. Vale. Esto es lo que está en nuestra web, que continúa aquí. Vale, así que aconsejamos pues eso, lugar con visibilidad hacia la puesta de sol, evitar desplazamientos de última hora. Y tenemos aquí un enlace a la web del Instituto Geográfico Nacional, que está muy bien, porque ahí hay bueno, pues muchos detalles de cómo observar y demás. Nosotros no hemos previsto una actividad pública, porque bueno, pues tampoco podemos aportar mucho. Lo que más podemos aportar es hacer lo que estamos haciendo aquí y lo que haremos a lo largo del año, que es hacer pues, charlas informativas, talleres, pues, hacer algo con los centros educativos y demás, ¿no? Porque lo que es organizar una observación, pues uno lo va a observar con las gafas igual, nosotros igual que cualquier persona, ¿no? Pero sí que os recomendamos visitar la web del Instituto Geográfico, porque además está dedicada a los 3 eclipses que hay en 3 años seguidos. El de 2027, que también es total, que pasa por el sur de España, y el del 28 es anular. Y aquí tenemos uno, otro y otro. Y bueno, pues hay un montón de cosas ahí, ¿vale? Más abajo de la página. Que es un eclipse, cómo observarlo, indicaciones, aquí hay material didáctico para niños de todas las edades, y bueno, pues hay un montón de cosas ahí. Y luego hay también esta interfaz, que está muy bien, porque nos ponemos en un lugar ahí, de Santander, donde sea, y bueno, ahí me he tapado. Vamos a ver si tengo otra imagen, que tapa un poco, que quería enseñaros.
nos colocamos en el mapa y yo, por ejemplo, pues nos hemos colocado aquí, este es aquí, el centro de la Tierra, y nos dice hacia dónde vamos a ver el eclipse, hacia qué dirección. Claro, esa dirección, pues eso, oeste, un poco noroeste. Pero si nos fijamos en el plano, pues decimos, aquí hay un edificio, pues el sol va a estar detrás del edificio, entonces no lo voy a ver. ¿Vale? Así que está bien para ver lo que hay, ¿no? Lo que hay delante. También nos indica si hay una, esto está aquí abajo y lo sabe, pero si hay una montaña. O sea, si hay edificios no lo sabes, lo sabes tú, ¿no? Si hay edificios, las montañas sí las sabes. Si hay una montaña y te tapa, si te colocas detrás de Peñacabarga, por ejemplo, te dice que no, desde ahí no se ve. Y aquí nos indica también las horas para ese lugar, el lugar donde te hayas puesto, pues la hora de comienzo, la hora de totalidad, la altura del sol y todo eso. Bueno, pues aunque ya seguramente sí, hay momentos interesantes, al del sol le acompaña uno de luna 15 días más tarde, 28 de agosto, y este sí le vamos a ver desde España por lo menos el comienzo de ese eclipse de luna. Luego ya se pone la luna y por el horizonte y no vemos el final, pero por lo menos sí el comienzo. Bueno, pues nada, a ver si tenemos suerte y vemos todas estas cosas, el eclipse y todo lo demás también. Así que bueno, pues nada, esto es lo que quería contaros. Gracias por vuestra atención. El número de polos que tiene el Sol va variando. Sí, son muchos y no son determinadas. Zonas de polaridad norte y polaridad sur, un poco aleatorio. Las zonas de polaridad que hablamos entre comillas norte-sur, ¿eso tiene algo que ver con las herraduras magnéticas? ¿Qué son las cerraduras magnéticas? Sí, esa formación que puse, sí, ¿no? Las manchas solares. sí. Sí, efectivamente, cuando hay un arco, ¿no? De materia que con el campo magnético forma un arco. Entonces, de los pies del arco, digamos, uno es polaridad norte y otro es polaridad sur. Por eso las manchas solares van a pares, ¿no? Una es polaridad norte y otra es sur, aunque visualmente no se aprecia, pero con magnetómetros y demás sí se puede saber. ¿Se pueden mezclar los polos del Sol? O sea, polos sur con otros polos norte que no corresponden con el Sí, claro, aquello, por eso el Sol es una cosa tan turbulenta, porque como es una masa gaseosa, allí se está moviendo todo el rato, y las zonas de polaridad norte y sur, pues efectivamente se pueden chocar, y por eso se producen pues, manchas solares, fulguraciones, explosiones, un montón de cosas. O sea, que las líneas magnéticas se retorcen entre ellas. Así es, y por eso se produce el ciclo solar de 11 años, porque no es muy difícil de explicar, pero con la rotación del Sol, además, las líneas magnéticas se van enrollando, no solo se chocan entre sí, sino que se van enrollando, y llega un momento que se han enrollado tanto que aquello colapsa, y entonces se vuelven un poco a deshacer, se neutralizan los polos norte con los polos sur, y vuelve un poco y por eso se producen los máximos y los mínimos solares, ¿vale? Por ahí va la cosa. ¿Puedes decir por qué había dos picos en cada máximo solar? Sí, porque el hemisferio norte y el hemisferio sur del Sol tienen una actividad un poco independiente. Entonces, a veces, el máximo del hemisferio norte del Sol pues es a distinto momento que el hemisferio sur. Vale. Sí. Cuando se sucede lo de las lluvias de estrellas, que es que todos los años pasan, diríamos, cometas por la sección donde pasa la Tierra para... Sí, no hace falta que pase el cometa, sino que haya bueno, dejado la el estela rastro. el rastro de tal, todos los años pasa, diríamos, un cometa para dejar un rastro. Claro, es que el cometa pasa siempre, entonces la nube de partículas está siempre, ese camino del cometa está sembrado de Pero partículas pasa siempre. todos los años, No. el cometa, diríamos... A ver, no, el cometa puede tener un ciclo muy largo, puede tener ciclos de cientos de años o de miles de años. Si te coge que está cerca, pues a lo mejor ves el cometa, además de las estrellas fugaces, ¿no? Pero no tiene que ver, el cometa puede hacer un ciclo muy largo, esto claro no está a escala, ¿no? La órbita del cometa pues, puede irse muchísimo más lejos. Entonces a lo mejor el cometa pasa cada miles de años, pero te ha dejado el camino sembrado y tú sí que pasas por ahí la Tierra, por el camino lleno de partículas todos los años. Ese... A ver, ¿cómo te diría yo? Diríamos, ese material que está ahí en gravedad cero, diríamos que se ve porque coge velocidad al estrellarse al cruzar la Tierra por sí, el sendero de los... Coge velocidad, pero no está flotando, está en órbita también, ¿eh? O sea, en la misma órbita que el cometa, también van en la misma órbita las partículas. Sí, siguen el movimiento del cometa y siguen su misma órbita. O sea, que en el espacio se están en moviendo. movimiento. Están en Muy movimiento. rápido, muy rápido.
Entonces, claro, depende cómo le pille la Tierra, si chocamos con ellas de frente, el movimiento suyo contra el nuestro, pues los meteoros entran más rápido. Sin embargo, si la Tierra va así, los meteoros se alcanzan desde atrás, pues es como si entraran más lento. Estas cosas pueden ocurrir, o tal. Siendo el Sol un astro que no tiene núcleo metálico, ¿qué es lo que produce el magnetismo en el Sol? Pues las partículas eléctricas moviéndose, eso es lo que produce el magnetismo. Las partículas eléctricas, porque el Sol es gas, y el gas está ionizado, ¿no? Es hidrógeno, y el hidrógeno está ionizado. Entonces, al moverse tantas cargas eléctricas, todas juntas por allí, pues produce un campo magnético, ¿no? Las cargas eléctricas, el movimiento produce un campo magnético. Está tan caliente que los átomos pierden y ganan electrones, o sea, no son átomos neutros, son átomos cargados eléctricamente. Y por eso se producen esos campos magnéticos. Es lo que se llaman iones. Plasma. ¿Más cosas? El sistema solar, cuando gira en la Vía Láctea, entre comillas, ¿cómo gira? ¿En plano, según el plano de la Vía Láctea? Claro, sí. ¿O enfrente? A ver, una cosa es el plano del sistema solar y otra cosa es el plano de la Vía Láctea, ¿vale? O sea, la Vía Láctea es como si fuera un disco, ¿vale? Sí. La Vía Láctea tiene sus planos espirales y una pues, acumulación central mayor ahí de estrellas, ¿no? Y el Sol está pues ni en el borde ni en el centro, sino como a medio camino, más o menos. Sí. Entonces, una cosa es el plano de la galaxia Sí. y otra cosa es el plano del sistema solar. El sistema solar es plano, pero no está colocado así. ¿Cómo está? Entre Pues como, comillas. sí, en cierto ángulo. Así cierto más o ángulo. menos. Pero según se mueve en la galaxia, que creo que era lo que preguntabas, Sí. se mueve en el plano de la galaxia. O sea, con su propia inclinación así, pero se va moviendo por el plano de la galaxia, claro, no se sale. En perpendicular, ¿no? No en paralelo, entre comillas. O sea, se Sistema mueve solar. en el plano de la galaxia, Paralelo, se mueve con paralelo. la galaxia, sin salirse, ¿no? Porque no se va a Sí. salir por aquí arriba, ¿no? No, bueno, ya. Claro, se sale, va con la galaxia, lo que pasa es que va... Tarda 250 millones de años, pero a veces un poco... así, el sistema solar va No, el así. sistema solar... Por el disco, va por el disco. O sea, el sistema solar es plano, Sí. este es el sistema solar, pero no está así, está así, ¿vale? Tiene su inclinación, Sí. entonces que con su inclinación a cuestas se va moviendo. Pero por el disco, por el dentro del disco. Claro, Ah, bueno, dentro del sí. disco, dentro del disco, Sí, pero sí, sí. conservando su inclinación, eso sí. Que no es la misma que el plano de la galaxia. Y tarda unos 250 millones de años en dar una vuelta entera. Sí, las cosas... Yo tengo una pregunta. Por el ciclo de Saros, de 18 años y pico, Sí, el eclipse de este año, digamos, tuvo su pariente más cercano en el 2008. vamos a ver. Tengo aquí el calendario. Creo que el calendario no llega tan atrás. Que ese pico es lo que hace que se desplace hacia el este, ¿no? En cada paso Sí. de Sí, ciclo. un tercio de vuelta. ¿eh? Ahora, ¿dónde estaba pasado el 2008? No lo sé. Ahora, Porque ¿por hay dónde más pasaría el o menos- 2008? Sí. O sea, se halla más hacia el oeste. Saros, lo que se refiere a Agustín es la Más hacia periodicidad el- de los eclipses. Cada 18 años y pico se Mm. repiten los eclipses en el sentido de que lo que se repite es esto, esta estructura, no que se repita el lugar de la Tierra desde donde se ve. Es decir, se produce un eclipse similar, pero no en el mismo lugar de la Tierra. Entonces se No, produce yo lo estoy más diciendo al al revés, más sí, hacia el oeste. Sí. Su pariente, digamos, su homólogo, ¿no? de hace 18 años, pues se produciría por el Atlántico. Por ahí. Ujú. Esa podría ser la explicación de por qué los antiguos eran capaces de predecir los eclipses. A ver, sabían esto y sabían el Saros, claro, algo sabían el Saros, por supuesto, conocían ese. Y como nos ha contado Javier alguna vez aquí en charlas, y nos va a seguir contando, ¿no? Los antiguos griegos construyeron un mecanismo, que es el mecanismo antiquitera, que se encontró en el mar hundido, y que era pues el escenarium de la época, con Antiquitera, engranajes y centrado tal, que en la predicción de reproducía el eclipses movimiento con la del máquina sistema de solar y predicción. también permitía predecir eclipses. Sí. En la época de Aristóteles ya este ciclo ya los griegos ya conocían este ciclo. Lo que pasa es que está ¿Qué condiciones tiene que tener una partícula estas en de, cómo se utiliza la máquina de para los cometas para que predecir puedan eclipses. llegar a llegar a la Tierra? ¿Cuál, perdona? Sí. Una partícula de estas que se ven en las estrellas fugaces, Sí. como dices tú que es un tamaño de arena. Sí, sí. ¿En qué condiciones podría, o qué tamaño? Qué Llegar a caer a la Tierra, Llegar a dices. caer a la Tierra, Sí, entonces, el meteoro se llama, meteoros estrella fugaz se llama, que normalmente se queman, desaparecen, se desintegran. Y meteorito se llama cuando ocurre lo que dices, que llega a caer a Tierra. Entonces, si es del tamaño, pues no sé, una pelota de tenis, por ejemplo, pues a lo mejor cae algo ya a Tierra, pero muy pequeñito. Sin embargo, si es pues, como un balón de fútbol, por ejemplo, pues a lo mejor ya sí que caen trozos a Tierra. Y muchas veces se recuperan en museos de la ciencia y demás, y se venden por ahí también, ¿no? Trocitos de meteorito.
O sea que estamos continuamente expuestos a que nos caiga Sí. un trozo de piedra en la calle. Claro, sí, la atmósfera quema casi todo, ¿no? Pero, a ver, un trocito pequeño, que yo sepa, no ha hecho daño nunca, pero alguna vez sí que cae en un coche, por ejemplo, o algo así, sí que ha ocurrido alguna vez, es raro, ¿eh? A una mujer le dio una vez. Le dio, no lo mató, No, le dio. Es que, En la de todas cama, formas, fijaros en que Estados Unidos, todo sí. lo que es el mundo, pues casi todo es océano, 3/4 partes, y dentro de lo que es tierra, las poblaciones humanas ocupan muy poquito, o sea, un punto, ¿no? En todo el mapa, o sea, que no somos un blanco tan fácil. Podría. Solo hay un muerto documentado porque me han dicho en 1800. Ah, sí, pensé que no. ¿Persona herida? Heridas, dos, que yo sepa, creo que dos. Un perro, creo que Y también. que caiga en casa o en el coche. Que Eso sí que he visto yo fotos del tejado de un coche también, ¿eh? De hecho, las pólizas de seguros son muy grandes, que te cubren la caída de tornillo. Ah, no es el contrato específicamente para eso, porque debe ser carísimo.